Shalom Obraja. Continuamos aquí en Likutei Moharan, Rab Nachman de Breslov, en la Torah Reish Pebet 282, donde nos habíamos quedado, que dice así: Vedá Shemi sheyachol la'asot elu anigunim. Sábete que aquel que puede hacer estas melodías de Ainu lelaqet anekudot tovot shenimsa bechol echad miIsrael. Es decir, ¿qué melodías? ¿Cómo se hacen las melodías? Como hemos dicho anteriormente, y es lo que viene a decir aquí. Es decir, de Ainu, es decir, lelaqet anekudot tovot shenimsa bechol echad miIsrael. Por medio de recolectar los puntos positivos, los puntos buenos que se encuentran en cada uno del pueblo de Israel. Afilu be'aposher Israel kanizkal ha'il, mismo en aquellos del pueblo de Israel que hacen pecados. Uyachol itpalel lifnei ha'amud. Una persona así que tiene la potestad, tiene la cualidad de saber encontrar en cada uno algo bueno, de saber recolectar los puntos buenos en cada uno del pueblo de Israel. Esta persona es adecuada para que pueda rezar delante del Amud. Delante del Amud significa que vaya a ser Shaliach Tzibur, que vaya a ser el Hazan, el Shaliach Tzibur, el enviado del público para guiar el rezo comunitario, el rezo en público. Ki amitpalel lifnei ha'amud, porque aquella persona que reza delante del Amud, es decir, la persona que pasa a ser el Shaliach Tzibur, es el que reza, el que guía el rezo, las oraciones del público. Huanikra Shaliach Tzibur, él se llama Shaliach Tzibur, enviado del público. Betzarich sheyeh nishlach mikol hatzibur, y es necesario que sea enviado de todo el público, es decir, tiene que ser que pueda considerársele que él es el enviado, que está haciendo la Shelihut, está haciendo el mandato, el encomendado de todo el público. Para eso va a ser necesario de que tenga una conexión con todo el público. Nosotros sabemos que está dicho en la Hasidut que un tzibur, ¿de qué está compuesto? Para que sea íntegro. La palabra tzibur la podemos dividir por cada una de las letras. La sadik es sadikim, los justos. La bet es benonim, los medios. ¿Qué significan los medios? Aquellos que cumplen toda la halajá y buscan tener una conexión con Shemit Baraj, a pesar de que todavía no han llegado a un nivel de refinamiento físico y de carácter y espiritual, para que sus inclinaciones a cosas materiales, cosas banales, cosas físicas o cosas malas no existan ya. Es decir, una persona que está en el gader, en el estatus de Benoní, de mediano, mismo que nosotros sabemos
que decimos que no tiene, es una persona que no tiene pecados, pero todavía en el nivel espiritual no ha llegado a un refinamiento tal como lo que llamamos en verdad Sadik, el justo. Nosotros sabemos que la Hasidut nos explica que el nivel de Sadik es algo muy grande. No toda persona que nosotros consideramos Sadik, o cuando de forma de reconocimiento o de afecto llamamos a una persona o un niño, le llamamos Sadik. El Sadik en verdad es algo muchísimo más grande. El Benoní no tiene ni siquiera un pecado. Como bien estudiamos en el libro del Tania, nosotros sabemos que nos explica el Alter Rebbe, el Balatania, el Admor Zaken, Rabbi Shneur Zalman Miliadi, que nosotros sabemos que si una persona comete un pecado, de inmediato se llama que es un malvado. Cuando hace teshuvah, cuando vuelve a Dios, se arrepiente, es consciente de lo que ha hecho y le duele y se arrepiente y empieza interiormente un proceso de reconciliación con Dios, de arrepentirse, de teshuvah, de volver a Dios. Entonces se va a llamar que es ahora una persona justa. Pero el nivel de Sadik no es porque no tiene pecados, sino que es algo muchísimo más elevado. Continuamos con la palabra tzibur. Entonces ya tenemos la Sadik de Sadikim, de justos, ya tenemos la Bet de Benonim, de medianos. Ahora tenemos la Baf y la Resh. Y la Baf y la Resh, la Baf es un Baf Ajibur, es una Baf que une, que significa y la Reish es Reshaim y malvados. Nosotros sabemos, como nosotros decimos, por ejemplo, es sabido que en Yom Kippur, pues entonces en la tefila, justo antes de Kal Nidre, decimos los enviados del Tzibur, que están formando una especie de Bet Din, de tribunal rabínico, cuando en Kal Nidre van a empezar a decir lo que es Kal Nidre, la Tarat Nedarim. Habría que explicar por qué es la significación de Kal Nidre. Los Ashkenazim lo llaman Kol Nidre. Y es una Tarat Nedarim. Por las circunstancias históricas, nosotros sabemos que en muchas ocasiones hubo parte del pueblo de Israel que dentro de las persecuciones tuvieron que hacerse pasar por goyim, por no judíos, incluso lleva una vida de cripto judíos. Entonces en Yom Kippur se escabullían y venían a las nogas, al Shil, al Kenis, al Betakneset, a la sinagoga. Y entonces, lógicamente, pues como es acostumbrado, se hacía el Atarat Nedarim, el venir a anular todas las promesas no intencionadas y como tal también aquellas aparentemente actuaciones que nosotros sabemos que la persona a lo mejor repitió esa actuación, ese acto, esa especie de repetición que se podría considerar ya una costumbre, sin decir, mismo que no tuvo intención, y no habiendo dicho que lo hace sin intención de que sea una promesa, un voto, una costumbre.
Entonces, como nosotros sabemos, es acostumbrado que nosotros hacemos justo Atarat Nedarim para anular estas especies de promesas inintencionadas, para que la persona así tenga un peso menos cuando viene a hacer teshuva, cuando viene a pedir perdón, porque él no tuvo intención de que eso se convirtiese en una costumbre y no quiere que vaya a inadvertidamente transgredir esta especie de costumbre que no tuvo intención de establecer sobre sí mismo. Y también que a lo mejor en el pasado, pues al haberse de algún modo considerado costumbre y no haber vuelto sobre esto, de algún modo se le podría considerar un pecado. Entonces ahora viene el proceso de limpieza, un proceso de volver a Dios en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Entonces empezamos con Atarat Nedarim, y eso es lo que es Kal Nidre. Y entonces, si es así para todo el público, también para esa gente que venían y se escabullían a la sinagoga en Yom Kippur, a pesar de que estaban viviendo como criptojudíos, sí, externamente los goyim se pensaban que eran goyim, o que vivían como goyim, porque les habían forzado, los no judíos les habían forzado bajo amenaza a sus familias o a sus bienes o a su salud o incluso en ocasiones a su vida. Y entonces habían pasado a vivir de una forma externamente no judía. Entonces, para que les sea permitido estar de vuelta con el público, porque de algún modo no nos vamos ahora a meter de hecho al estatus de las conversiones forzosas, si se considera pecado, qué pecado, en qué circunstancias, cuál fue el pecado y demás. No vamos a hablar de eso. Pero nosotros sabemos que una persona que ha vivido, una persona que es judío, que es del pueblo de Israel, y ha vivido un estilo de vida de otra religión, porque el judaísmo no es una religión, tiene que hacer un proceso de teshuvah. No es simplemente, no es como estamos, como cuando la persona ha hecho un pecado que tiene que volver a Dios. Aquí no es suficiente con que la persona vuelva, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Es necesario un proceso también, aparte de la teshuvah, como es lógico. Porque a pesar de que el judío mismo que peque todavía se considera judío, pero esta persona, al haber pasado a vivir como un goy, yendo, Dios no lo quiera, a la iglesia, a la mezquita y demás, o a otro tipo de sitios de idolatría. Y no entro ahora si ahora el Islam se considera idolatría o no, mismo que la mayoría de los poskim dicen que no, la mayoría. Pero sí hay opiniones que el Islam es idolatría, pero aún así, pero eso es con respecto a los goyim, con respecto a una persona del pueblo de Israel. Cualquier forma de fenómeno religioso que no sea el alma del pueblo de Israel, que es la Torá, se considera Avodah Zará. Mismo
de acuerdo a los poskim, que dicen que si se considera o no Avodah Zarah para los pesos con respecto a los goyim. Entonces un judío así tiene que hacer un proceso. Ese proceso no es una conversión porque es judío, pero es una especie de proceso de purificación que no vamos a entrar ahora a detallar. Entonces, en ese momento de Yom Kippur, no bastantes están escapando que los vean poniendo sus vidas en peligro, como para decirles, no, ahora tenemos que hacer el proceso, tenéis que ir al mikveh y demás. Y más cuando en Kippur, nosotros sabemos la única circunstancia de que la persona puede ir al mikveh, porque uno de los inuyim, uno de los sufrimientos que tenemos que hacer sufrir nuestros cuerpos en Yom Kippur, en el Día del Perdón, es el no tener contacto con agua, en ese sentido, salvo lo mínimo requerido, como sabemos, y no vamos a entrar a esos detalles ahora. Salvo en el caso del Bet HaMikdash, la persona que es Cohen y está en el Bet HaMikdash y se impurifica, y entonces es un problema porque no puede estar en el Arabait impurificado, entonces tiene que meterse en el mikveh antes de volver a su casa. O en el caso del Cohen, si hace sus necesidades, diferencia entre el Cohen Gadol, entre el Cohen sencillo, entre el sumo sacerdote y el Cohen normal. ¿Para qué necesidades necesita hacer mikveh, hacer un baño ritual? Y parte del servicio del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, pues sabemos, requiere el hacer tevilá, el sumergirse en un mikveh. Aparte de eso, la persona no se puede meter en un mikveh en Yom Kippur. Nosotros sabemos que es meritorio ir al mikveh todos los días. Tenemos 2 días al año que no podemos ir al mikveh. Tisha B'Av, 9 de Av, que no será por siempre así. B'ezrat Hashem, pronto en nuestros días. Y Yom Kippur. Ahora, en una circunstancia así de que estas personas vienen al Bet Knesset, vienen a la sinagoga, pues hacemos una especie de rebaja y como el Bedín se está estableciendo una especie de Bedín que les permite rezar con el público. Pero esto es un caso de que son personas que, a pesar de que solamente externamente, pues son personas que han dado la espalda al pueblo de Israel, entonces es necesario un proceso. Otras personas que no hacen las cosas como es debido, todavía podrían rezar con el público. Incluso que hay casos en los que no se les contaría para minyanos, se les contaría para ser de los 10 varones mínimos que necesitamos para tener un rezo público. Pero es necesario que tengamos también gente que no son perfectos, porque esto es nuestra realidad por el momento, de que nosotros no somos ahorita mismo perfectos, el pueblo de Israel.
Entonces, eso es como explicamos la palabra tzibur, el público. Entonces, es lo que veníamos a decir aquí, que una persona que es el shaliach tzibur, que es el que guía el rezo, tiene que ser shaliach, enviado del tzibur, del público, que consta de esas tres partes, de esas tres formas de ser, desde personas que están en un nivel espiritual muy, muy elevado, hasta personas que también están en un nivel elevado de espiritualidad y cumplimiento, a pesar de que sus inclinaciones todavía están ahí, simplemente no se dejan llevar por ellas. Y personas que todavía cometen errores. Entonces, es una persona así que es capaz de encontrar cosas buenas en todos. Entonces, es una persona que es adecuada de ser el que guíe la oración. Y este tipo de persona es el que puede hacer los nikunim, las melodías que de las que hablamos anteriormente, de que se forma melodía por medio de que encontramos puntos positivos. Y hemos dicho que es necesario que sea enviado de todo el público, que significa que דהיינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללים, que encuentre cada punto bueno que hay en cada uno de aquellos que rezan. בכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, y todos esos puntos van a ser incluidos en él. Es decir, va a tener una conexión con esos puntos positivos que encuentran en los congregantes. Eso hemos dicho que tienen que estar incluidos, que van a estar incluidos en él. Es decir, él se conecta con esos puntos positivos y él va a subir estos puntos positivos. Él se va a parar a rezar con estos puntos positivos de esta gente. Así son sus enviados. Por medio de esos puntos positivos es que los rezos de esa gente van a subir. Y mismo que a lo mejor no sean perfectos. Desde Sheliach Tzibur, y esto es el enviado del público. Y hace falta que haya en él un nivel tan alto como este. Que por medio de esto todos los puntos tengan anhelo por él, a estar conectados con él. Hasta el punto de que vayan a estar incluidos en él, también se conecten con él y él así suba al rezo del público. Y aquel que pueda hacer estas melodías de las que hemos hablado, es decir, que es capaz de juzgar a cada uno, a cada persona favorablemente. Afilo de Takarim Be'areshaim, mismo las personas menos refinadas y las personas menos perfectas, las personas más malvadas en sus actos. Nosotros sabemos, en otro sitio vemos que se habla de la forma de vivir. Nos habla aquí de personas que han hecho cosas tan malas que se han sacado a sí mismos del pueblo de Israel, como los epicosim, como los herejes y demás. Si no hablamos de personas que cometen pecados. Personas que cometen pecados, sobre ellos toda esta Torah habla, pero no del epicosim, no de los herejes. De todas formas, mucha gente considera a otros herejes. Nosotros sabemos ser hereje no es todo el mundo que a lo mejor uno le dice, él es un hereje. No, ser hereje no es una persona que dice tonterías o que no sabe de lo que habla y está
precisamente quiere llevar la contraria, porque no quiere comprometerse, no quiere cambiar su estilo de vida. Eso no es ser un hereje. Entonces, aquí en esta Torah estábamos hablando incluso las personas Reshaim, las personas que están considerados malvados, es decir, que llevan un estilo de vida no adecuado, lleno de pecados. Mismo en esta gente, él se hace todo lo posible para buscar y anhelar encontrar en todos puntos positivos, como dijimos, que por medio de esto se hacen melodías, como hemos dicho. Este es el tzadik, este es el justo que está agarrado, que está en este nivel. Él puede ser cantor o guiante del público y ser el enviado del público. Él es el que está llevando el rezo. De pararse a rezar, llevando la voz cantante. Porque esta persona tiene el nivel adecuado, el nivel requerido para un enviado del público adecuado, en verdad. שצריך שיהיה בו בחינה שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו יהיו נכללים בו כנזכר לעיל, que es necesario que todos los puntos positivos del público, de la congregación, tengan anhelo de él y se incluyan en él. כי הוא יכול לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל אפילו בפושע ישראל כנזכר לעיל, porque él puede recolectar todos los puntos positivos que se encuentran en cada uno del pueblo de Israel, incluso en los pecadores. Y sábete que hay en cada generación un pastor de Ubejinat Moshe, y él está en el nivel, su estatus es con respecto a la generación de Moshe, es un estatus espiritual de Moshe, Moisés. Sheur Raya Mehemana, que él es Raya Mehemana, él es el pastor fiel. Vezeh Ose Mishkan, y este pastor, este guía, hace un tabernáculo, hace un santuario. ודע שתינוקות של בית רבם מקבלים הלם פיהם שהם בוחת מזה המשכן. Y sábete que los infantes que estudian Torah, los infantes del Heider, los infantes que estudian con el Rab, que les enseña el Aleph Bet y les enseña las cosas de Torah, el principio de estudiar de la Torah, los niñitos, ellos reciben el hálito de sus bocas que no tiene pecado de este santuario. Ese hálito que ellos tienen con el que dicen Torah y que no tiene pecado, ellos lo reciben de ese santuario que el guía, el pastor, el justo en esa generación que está en el nivel de Moshe, hace ese santuario, y desde esos santuarios, como hemos dicho, que reciben ese hálito. Y por tanto el bebé, el niño, el infante o la infanta, la niñita también, las cosas que ella tiene que estudiar.
Porque nosotros hablamos por lo general, los niños en varones, porque los niños son los que se ocupan del estudio de la Torah, pero incluye también a las niñas, a lo que ellas tienen que estudiar, lógicamente, porque tampoco tienen pecado. Así los infantes, cuando empiezan a estudiar Torah y a entrar, a iniciarse en la Torah, Umatchil min Vayikra, el Moshe. Empiezan del libro de Vayikra y el versículo primero que dice, y llamó a Moshe, y ese Vayikra, como nosotros sabemos, tiene una Aleph chiquita. Como está traído aquí en el Midrash Rabbah, que dice Sheu Aleph Ze'era, tiene un Aleph chica, pequeña. La Aleph está más pequeña que el resto de las letras. Nosotros sabemos que en la Torah hay letras del tamaño normal de que se está escribiendo ese libro de la Torah. Hay letras más grandes que ese tamaño estándar que se está utilizando en este libro de la Torah. Y letras más chicas. Esta es una letra más chica. Ki Vayikra medaver migemar kamata mishkan, porque es aquí en Vayikra, en esta parashá, está en el principio del libro de Vayikra, está hablando de la terminación de enaltecer, de erigir el tabernáculo. שאז קראו השם יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן, que entonces le llamó Hashem Yitbaraj, Dios bendito llamó a Moshe y empezó a hablar con él desde el tabernáculo, desde el santuario. Ve'al ken misham matchilim atinokot, y por tanto desde ahí se inician los infantes, los niños. Porque de ahí es que ellos reciben el hálito de sus bocas, como hemos dicho, y desde ahí es que empiezan y se inician en el estudio de la Torah.